Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Michelle Ordóñez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, zona Centro Bogotá, Cundinamarca, UDR Soacha, para Historia de la Psicología. Empezamos con la unidad 1, en la cual encontramos a la psicología precientífica. Y entonces tenemos una línea del tiempo. Para el siglo XVIII encontramos los aportes de la biología. En estos encontramos a Darwin con su teoría del evolucionismo. Esta se profundizó en tres áreas, como lo son la psicología del desarrollo, la psicología comparada y la psicología evolucionista. Y también encontramos a William Howey, quien demostró que los métodos de observación inductivos se pueden aplicar a fenómenos biológicos. En esta era se comprobó que las hormonas que circulan en la sangre son factores importantes en la cognición, la emoción, el sueño y el temperamento. En el siglo XIX encontramos los aportes de la filosofía. En esta encontramos a Demócrito, quien consideró la mente humana como una colección de átomos capaces de influenciar y ser influenciados por los eventos del mundo externo. Por otro lado tenemos a Sócrates, el cual su aproximación fue la del racionalismo, ya que según él, el aprendizaje era más fácil cuando el maestro asiste en su emergencia en vez de implantar las verdades de las mentes en sus pupilos. Platón, quien reconoce la poca fiabilidad de la información sensorial. Su posición era completamente nativista, pues él consideraba que las características y la inteligencia humana eran completamente hereditarias. Y Aristóteles, quien adoptó una aproximación inductiva observacional, quien propuso además su famosa metáfora de la tabula rasa, pues para él la mente se habilitaba mediante la experiencia. En el siglo XIX también encontramos los aportes de la fisiología. En esta encontramos a Hipócrates, quien propuso la teoría de los humores. Describió las causas naturales de las condiciones psicológicas, así como los problemas conductuales, y además formuló teorías perdurables del temperamento y la motivación. A Galeno, quien describió un método del reconocimiento y la curación de las enfermedades del alma. Y a Wilhelm Wundt, quien con su texto Principios de Psicología Fisiológica incitó y se vio implicado en el surgimiento de esta misma. Porque es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en mi programa de formación. Es importante, ya que al estudiar el génesis de la psicología desde su era precientífica, nos permite conocer de manera progresiva cómo la psicología se remontó como una ciencia, lo que nos da las bases para comprender lo que es la psicología hoy en día y nos permite conocer la importancia del pasado y de cómo moldear nuestro futuro profesional. En la unidad 2 encontramos a la psicología científica. Esta surge en el año 1879 como producto de la interacción entre la filosofía y la fisiología del sistema nervioso. Esta era permitió reconocer a la psicología como una rama separada de la filosofía. Tenemos a la psicología alemana, en la cual se crea la revista Estudios de Filosofía. Su principal exponente fue Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en el año 1879. Entonces fue este quien inició con la psicología experimental, ubicando la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales, utilizando métodos experimentales e investigación semejantes. Otro exponente es Hermann Ebbinghaus, quien demostró que la posibilidad de usar el método experimental en los procesos cognitivos. Por otro lado tenemos la psicología francesa. Esta se desarrolló en el siglo XVI. En esta se denominaron los enfoques racionalistas espiritualistas derivados de los planteamientos cartesianos, dando entrada además en el siglo XVIII a las ideas empiristas de Locke. Sus exponentes fueron Théodule Ribot, quien fue el precursor del método patológico clínico enfocado en el estudio de la normalidad con la Escuela Psicopatológica de Francia, y Jeannette Pierre, quien estudiaba los fenómenos hipnóticos de tipo histórico. Por otro lado tenemos a la psicología de las Islas Británicas. En esta, las teorías evolucionistas y de heredabilidad de las capacidades humanas de Darwin fueron de suma importancia para establecer esta psicología diferencial. Su principal exponente fue Francis Galton, quien hacía introspección con el fin de destacar las diferencias individuales sin dejar de lado las demás apreciaciones. Además, se le abonó la creación de la psicología individual. Algunos otros exponentes fueron William Rivers y Charles Samuel Myers, quien fue el impulsor de la psicología industrial británica. La psicología americana. Esta se remontó en el año 1880 y en poco más de 15 años ya se había institucionalizado como una ciencia y disciplina. Su principal exponente fue William James, conocido como el padre y el precursor de la psicología americana y el precursor además del movimiento funcionalista, quien escribió su importante texto Principios de la Psicología en 1890. Por último tenemos a la psicología rusa.
Esta se fundó mayormente bajo las ideas de Wundt, dando inicio a una psicología materialista de enfoque objetivo, y la cual triunfó en el siglo XX, apoyada por los planteamientos de la Revolución Rusa de 1917. Su mayor exponente fue Iván Pavlov, quien se interesó en el análisis de los procesos nerviosos de la digestión y quien además dio inicio al conductismo. Algunos otros exponentes fueron Iván Sechenov y Vladimir Mihalovich. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia? El estudio de esta parte de la historia de la psicología como ciencia es importante porque nos permite conocer los postulados y fundamentos teóricos que dieron inicio a nuestra rama como una ciencia independiente. Fundamentos que fueron y siguen siendo de suma importancia y referentes para nuestra psicología actual, por lo que nos permite ver la evolución y trascendencia de estos postulados iniciales que aportan nuestro proceso de formación educativo y profesional. Por último, tenemos a las escuelas psicológicas. Para mí las que más destacan son el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo. El psicoanálisis surge gracias al interés de Freud por tratar pacientes que sufrían histeria y otros tipos de neurosis. Freud creía que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores que están fuera de la conciencia y que derivan de nuestro subconsciente. El psicoanálisis se centró en el estudio del inconsciente y la psique humana, estudiando los impulsos biológicos y cómo estos influyen en el comportamiento. El conductismo. Este surge gracias a Watson en su búsqueda de una psicología que tan solo trabaje con variables objetivas y manipulables para poder controlar científicamente la conducta de los organismos. Este reemplaza la introspección y tiene como objeto de estudio la predicción y el control de la conducta basado en la observación de esta misma. Según el conductismo, la conducta de los individuos está determinada directamente por los estímulos que proceden del medio ambiente. Y por último, el cognitivismo. Este surge como reacción al conductismo con la pretensión de dar respuestas a las inconsistencias y lagunas del conductismo. La psicología cognitiva se centra en el estudio de la cognición humana y los procesos mentales humanos. Estudia sus estructuras, procesos y representaciones y trata del modo de cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en mi programa de formación? Es importante, ya que cada una de las escuelas de la psicología son fundamentales, ya que son teorías que han influido en el desarrollo de la psicología desde sus inicios y a través de los años, las cuales han sido pilar para lo que es hoy en día la psicología, pues han dado aportes importantes. Estos nos dan las bases teóricas de cada enfoque y objeto de estudio en nuestra rama. Entonces, como futura egresada de la UNAD en psicología, estoy plenamente comprometida a desarrollar todas las competencias profesionales y disciplinarias desde el buen desempeño como estudiante en formación y futura profesional. Todo esto aplicando la ética y bioética y el compromiso social, aplicando siempre con total transparencia la Ley 1090 de 2006 en el ejercicio de mi profesión, para regirme desde las bases del respeto y el cumplimiento de las leyes, normas, la ética y la moral. Esto con el fin de respetar la integridad y brindar el bienestar a la sociedad y a la individualidad de cada persona, siendo desde ahora y en un futuro una profesional competente y autónoma. Encontramos el pantallazo del juego Concéntrese en la ética. Este juego nos muestra de manera dinámica lo que es la ética y lo que es la Ley 1090 de 2006. El Diccionario de la Lengua Española dice que la ética es el conjunto de normas sobre la conducta de las personas en todos los contextos donde se desarrolla y que ésta está estrechamente vinculada con los valores y la moral. Para cumplir todo esto desde el ejercicio de nuestra profesión surge la Ley 1090 de 2006. Esta es aquella por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología y se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. En ella se tratan algunos temas como lo de la responsabilidad, la competencia, la confiabilidad y la confidencialidad. Las referencias bibliográficas y a todos muchas gracias por su atención.